Y ahora nos vamos con la otra actividad que se está desarrollando, este evento organizado por la congresista Milagros Salazar de la Torre. Ella tiene mucho que ver con el tema médico y el evento, por esa razón, se denomina Las vacunas y su impacto en la salud pública. Vamos directamente hasta el auditorio Alberto Andrade Carmona. Proceso de aseguramiento y de cambio en la formulación y la asignación presupuestal se han ido dando una sostenibilidad y por lo tanto las inmunizaciones en la actualidad está enmarcada en estos beneficios que entrega el Estado. Como ya lo mencionó anteriormente el doctor Verne, existen varios aspectos claves en la introducción de una nueva vacuna que nos lleva a este análisis de preguntar, ¿se debe introducir la vacuna efectivamente? ¿Se debe introducir ahora? Y pasa por un tema de evaluar si es que en verdad el impacto que va a incidir en la salud pública va a ser consistente, es real. Y por otro lado, en medir la capacidad operativa, técnica, financiera del Estado y de sus entidades del Estado, desde el nivel nacional hasta el más bajo nivel, hasta un puesto de salud donde no haya médicos, donde a veces no hay ni enfermero ni obstetriz, sino un técnico sanitario, es capaz de responder. Entonces, la fortaleza de un programa de inmunización y de un sistema de salud se tiene que valorar primero en estos dos componentes grandes, ¿no? Y hay varias preguntas que nacen sobre este discurso y sobre esta discusión. Se ha revisado las políticas, se ha revisado la tendencia de estas enfermedades, se ha revisado cuánto gasto significa el Estado, se ha visto si existen comités sostenibles técnicamente para sustentar la vocería y la carga de presión mediática del movimiento antivacunas para responder científicamente y técnicamente a la población, a las consultas, a las dudas. Existen una especie de convocatoria o de consenso con el trabajador. ¿Ha sido involucrado el trabajador de a pie para considerar la introducción de una nueva vacuna? ¿Ellos han sido considerados en esta toma de decisiones? Y en eso nos lleva a una secuencia de pasos que, como les digo, no ha estado escrito todavía. La OPS y el UNICEF todavía siguen escribiendo al respecto porque son la experiencia de los países las que van dando el discurso y somos nosotros los que vamos construyendo esta teoría, ¿no? Entonces, se han marcado 3 pasos básicos. Primero, establecer un plan de introducción. Segundo, tener una lista de verificación o una lista de chequeo para ver si estamos preparados para esa introducción. Y luego, plantear la lista de actividades y un cronograma con inicio y término para luego continuar de manera recurrente con otras acciones para la introducción de la vacuna. Por ende, nosotros fuimos viendo en este construir y trabajamos de manera colegiada, como dijo el doctor Verne. Yo ingreso a la estrategia en noviembre del año 2005, ya estaba prácticamente consumado el presupuesto y todo, teníamos 15 millones de soles, con 5 vacunas. El año 2006 se convoca un comité consultivo en donde tuvimos un incremento a 20 millones, 30 millones para transferir por encargos, pero que era insuficiente porque iniciamos el proceso de introducción de nuevas vacunas. El proceso de introducción de nuevas vacunas se dio desde el año 2006. Muchos de estos procesos fueron concretados al 2008, otros al 2010, y justamente ahí vimos necesario construir ciertos lineamientos y establecer herramientas que nos permitirían una introducción que sea sostenible, tanto técnica como financieramente. Y la primera herramienta era evidencia técnica y prioridad sanitaria. El Estado, como los demás estados en el mundo, a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, van estableciendo prioridades sanitarias, prioridades en salud pública. Y nuestro país, enmarcado en los objetivos del milenio, también había establecido prioridades sanitarias que estaban enmarcadas en la salud del niño y de la madre. ¿Por qué? Porque en el mundo se había demostrado que la mayor tendencia de mortalidad estaba dado justamente en la población infantil menor de 5 años y en las mujeres gestantes. Y también estaba enmarcado en el enfoque de desarrollo, porque hablamos del objetivo del milenio del desarrollo, se veía que el enfoque era que si nosotros no preparábamos adultos sanos que crecieran adecuadamente, no podríamos garantizar un futuro de adultos productivos. En ese sentido, era importante generar evidencia científica que fuera objetiva, relevante, sobre el impacto de esa vacuna para introducirla, y que efectivamente la introducción de esa vacuna iba a contener la enfermedad o iba a disminuir los efectos que esta enfermedad
traía consigo en nuestro país. Y por lo tanto debería estar sustentada en datos que fueran nacionales o validados por entidades como la Organización Panamericana de Salud, la OMS o la UNICEF. Por eso era elemental en esta herramienta trabajar en base a la gobernanza y rectoría con abogacía del Ejecutivo, es decir, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, porque veamos que la introducción de una vacuna era transversal a todos los estamentos. No era solamente comprar la vacuna, introducir la vacuna, era hablar de recursos humanos, era hablar de cambiar, implementar normas, era de cambiar y de implementar rectoría, no solamente en el nacional, sino en el regional y en el local. Y también el legislativo, porque todo debería estar en concordancia con los objetivos del país y las políticas públicas. Ustedes saben que el presupuesto se aprueba en el Congreso, y si el Congreso o el Legislativo no estaba convencido de que eso en verdad era beneficioso para el país, también podríamos encontrar contraproducciones. Entonces, habían varios aspectos políticos y técnicos que teníamos que evaluar. Es la enfermedad la que se quiere prevenir, y había el fundamento de que si una enfermedad es prioridad de salud pública, cuando se tiene en verdad demostrado que tiene una alta magnitud y trascendencia. Además, si es reconocida efectivamente como un problema de salud pública y existe evidencia científica que muestra efectivamente así. Y si efectivamente hay consenso entre los formadores de opinión, políticos y técnicos y el público en general de que en verdad es necesario introducir esa vacuna. Y por ende, nosotros, dentro de las técnicas que usamos para evidenciar que era necesario introducir una vacuna, teníamos la carga de enfermedad, ¿no? Que es prácticamente la forma de analizar la magnitud de un problema de salud en medios de incidencia, prevalencia, discapacidad, hospitalizaciones, letalidad, mortalidad y otros indicadores en la población en un área geográfica y en una población específica. El conocimiento de la carga de enfermedad nos permitió a nosotros poder ver si efectivamente esa vacuna evitaba la enfermedad, si efectivamente existía algunas otras intervenciones que pudieran ser mejor que la vacuna, era preferible aplicar estas otras estrategias que aplicar la vacuna, cuál era más económica. Y en ese sentido nosotros trabajamos en base a 2 estudios de carga de enfermedad disponibles en aquel entonces, utilizando la metodología de Murray y López. Y es así que se hizo la carga de enfermedad de 3 problemas fundamentales en el país en aquel entonces, como eran las neumonías, lo que tenían incidencia en los problemas de alta carga en la población infantil, infecciones respiratorias producidas por neumonías, enfermedades diarreicas producidas por el rotavirus. Es así que se hace ese estudio, se hace el análisis de carga de enfermedad, se hace el análisis del costo de evaluación por los avisas evitados, que son los años de vida de discapacidad y años de vida perdidos. Se establece un correlativo en base a años y al costo en montos, en donde nosotros logramos tener un costo por avisa de 2.4, cuando en aquel entonces la OPS y la OMS habían sustentado que si un costo avisa para introducir una nueva intervención en salud era por debajo del per cápita, en ese entonces nuestro per cápita era de 4, nosotros estábamos muy por debajo en 2.4, por lo tanto era rentable la introducción tanto de la vacuna contra el rotavirus como de la vacuna contra el neumococo. Estos son los análisis que se hicieron en la acorde que iniciamos en el año 2008 al 2009 y fueron los que sustentaron justamente, y es que se emite la resolución ministerial 457 del año 2009 estableciendo la introducción de estas 2 nuevas vacunas. En el año 2011 volvimos a tomar este mismo herramienta e instrumento con carga de enfermedad, viendo la estimación de la reducción del gasto por la vacuna, por la introducción de la vacuna contra el VPH, en donde nosotros pudimos evidenciar 394 millones de ahorro, evitando los diferentes estadios de las enfermedades producidas por el cáncer de cuello uterino, así como la prevención de la mejor intervención del punto de vista estratégico en base a estudios y análisis realizados por especialistas. La segunda herramienta, que al igual como ustedes ven es imprescindible, al igual que la herramienta 1, es el tema de los documentos de la planificación estratégica y operativa. El planeamiento estratégico es un planeamiento de mediano plazo, que va entre los 3 a los 5 años, en donde nosotros podemos ir marcando hitos de las cosas que queremos lograr, porque introducir una vacuna no es una cuestión mágica. No es que yo logro las coberturas del año de introducción en el 100%, ese es un albur, es una utopía.
porque son diferentes procesos que marcan desde el inicio, desde solamente la compra de la vacuna o el de financiamiento de la vacuna, y por lo tanto siempre existen una serie de vicisitudes imponderables que hacen pues que el primer año llegamos por lo menos, y esto es idealmente un 20-25% de cobertura de una vacuna recién introducida. Por ende, el documento de planificación es una cuestión imprescindible. Se tiene que hacer un plan de introducción de la vacuna, y de esto nos va a permitir además darle un marco legal, un marco técnico, y asegurar de este modo la sostenibilidad de la introducción de esta vacuna. Y aquí es donde nosotros hacemos uso de la carga de enfermedad, de los estudios de efectividad, de costo-beneficio, entre otros, y para eso el Instituto Nacional de Salud y otros entes científicos nos ayudaron con estos documentos. Es importante establecer la vigilancia epidemiológica, porque si yo voy a introducir una vacuna para tratar una enfermedad, yo tengo que haber visto un año antes cuál ha sido la principal casuística del comportamiento de ese patógeno produciendo esa enfermedad, para que cuando yo introduzca la vacuna valore después si efectivamente se logró el objetivo esperado. Y por ende, la resolución ministerial que aprueba la variación de esta introducción o la actualización de este esquema. Y ahí tenemos varios instrumentos dentro de la planificación estratégica y operativa. Nosotros en la actualidad tenemos un marco normativo con las definiciones operacionales de los programas presupuestales. Tenemos que hacer una lista de chequeo donde hacemos gestión, donde hacemos programación, donde hacemos capacitación, donde vemos la parte comunicacional, la parte de la promoción, la parte de la cadena de frío, la parte de la logística, etcétera. Todos ellos que conlleva efectivamente hacernos varias preguntas. La capacitación encaja con los planes y políticas de capacitación. La capacitación se ha realizado previo a la introducción, se ha hecho específicamente para garantizar el desempeño adecuado del profesional con esta nueva vacuna. Incluye además una serie de otros componentes donde los criterios económicos y financieros hacen pues que nosotros efectivamente logremos esa expertise en los profesionales que van a apoyar en el consenso de la toma de decisiones tanto en el comité consultivo como en el comité técnico de aquel entonces. Los criterios económicos nos llevan a establecer si el costo de la vacuna efectivamente va a poder ser sostenible para nuestro país, donde además se puedan valorar otros gastos operativos de la vacunación. Introducir una vacuna no es solamente comprar la vacuna, comprar la jeringa y comprar la cadena de frío. Significa estimar las horas enfermero que se necesita para administrar esa vacuna. Significa estimar lo que otros componentes tienen que ser. En el campo, el trabajo de la vigilancia epidemiológica, el trabajo a nivel de la vigilancia laboratorial para ver los cambios de serotipo, el comportamiento de serotipos, el trabajo que hace comunicaciones y promoción para lograr la sensibilización de la población y la adhesión a la vacunación. La tercera herramienta, como ya lo venía mencionando, abogacía y compromiso social. ¿Para qué? Para contar con un ambiente político que facilite la disposición y que facilite además en la comunidad el conocimiento de lo que el Estado está entregando como beneficio. Y por eso aquí es muy importante, y hablo que se combina mucho con el planeamiento estratégico, es el sustento de la demanda global y la demanda adicional. Y esto es un sustento que viaja en todos los sentidos. El nivel nacional sustenta la compra de la vacuna, el adicional para comprar la vacuna, pero el gobierno regional y local sustenta el presupuesto que requiere para contratar más recurso humano, para comprar el jabón gel, para hacer el carnet, para hacer el seguimiento, el monitoreo y otras actividades que están inmersas dentro del planeamiento de las inmunizaciones. Y aquí se enmarcan lo que son las alianzas estratégicas. Cómo yo convoco a todos los actores claves para que efectivamente puedan difundir la importancia, la necesidad y el por qué estoy introduciendo esa vacunación. La cuarta herramienta, que si bien es cierto no es imprescindible, pero es muy importante, es el sistema de información. Porque para introducir una nueva vacuna yo tengo que monitorear y hacer un análisis de efectivamente cuántas vacunas estoy distribuyendo o estoy necesitando en razón a mi población objetivo para la cual he introducido esa vacuna. Y ahí yo tengo que hacer el consenso con todos los componentes. La epidemiología, CENARES, DIGEMIT, el Instituto de Salud, las comunicaciones, la promoción, la cadena de frío, la estadística. ¿Por qué? Porque cuando hablo del sistema de información no solamente hablo del registro del niño vacunado, hablo de todas las actividades y las acciones que hago que se conjuguen para que mi vacunación sea efectiva, sea segura, sea oportuna. Y por eso es importante tener un sistema de información único,
Porque mi vigilancia, el RENACE, que maneja el RENACE, tiene que estar alerta en los casos para informar a las inmunizaciones. Las inmunizaciones tienen que tener al día sus coberturas y tenerlas visibles para que la vigilancia sepa si ha sido una cuestión de coberturas o ha sido una cuestión de otro comportamiento diferente. De igual manera, el RENACE tiene que estar articulando con el NetLab para saber si las muestras que tomé de ese caso sospechoso efectivamente resultó siendo un brote o una epidemia o hay una variación en el comportamiento. Como ven, el sistema de información no es solamente una casística de ver cuántas coberturas tengo, cuántos niños vacuné, sino cuántos casos sospechosos tengo, cuántos han sido diagnosticados efectivamente, cuántos ESAVIS tengo a nivel de las regiones. Y eso nos permite también mostrar, por lo tanto, los logros. La quinta herramienta, el marco legal. El marco legal facilita la introducción de una vacuna y por eso es que de una manera u otra también asegura la sostenibilidad, ya que fortalece la continuidad y el desempeño de las vacunas.